acá en este webinar que está destinado a aprender un poco sobre BGP. Espero que algunos de los participantes que están acá se sorprendan con los datos que les voy a dar si no es la primera vez que los ven y los que ya lo han visto, pues bueno, que repasen un poco al respecto. Entiendo que nos están acompañando nuestros colegas de Cloud Lab, así que pues sus preguntas y cualquier cosa la van dejando por allí en el chat, que estoy seguro que gustosamente pues luego nos harán llegar para revisarlas, ¿sí? Vamos a dedicar los primeros minutos de la sesión para revisar rápidamente la parte teórica, para que tengamos como un contexto de lo que vamos a hacer. Y posteriormente, pues, vamos a hacer una práctica de laboratorio eh, para que veamos algunos fenómenos de BGP, ¿sí? No sé si me pueden confirmar rápidamente que me estén escuchando. Espero que sea así. Y además que estén viendo la pantalla, que es más importante aún todavía. Perfecto, gracias, Donny. Bueno, entonces comencemos. Y la primera cosa que tenemos que saber de BGP es, y en general todas las cosas que querramos aprender, es para qué lo utilizamos, ¿sí? Como esto forma parte de un nivel en los cursos de networking, en los que ya tenemos que tener algunos conocimientos básicos sobre protocolos de enrutamiento y algunas cosas, de cómo se manejan en las redes, pues es de mi entendido que ya algunos de ustedes tengan algún tipo de experiencia en saber más o menos qué es Internet y qué es una red interna y todo esto, una red privada. Entonces, resulta que después que usted configura toda su red privada, de cara al mundo exterior, lo más normal es que conversemos con nuestro proveedor de servicio con algún protocolo de enrutamiento, ¿sí? Con múltiples propósitos, como por ejemplo que querramos interconectar una sucursal con otra sucursal, o querramos prestar un servicio particular, o queremos que nuestra red interna tenga el mejor rendimiento de cara al acceso a Internet, etcétera, ¿sí? Recordemos que Internet no solamente se debe ver como un recurso al cual accedemos para revisar nuestras redes sociales o que nuestros usuarios acceden a esos recursos, sino que además es para interconectar otras redes, ¿sí? Entonces, este es el escenario básico. Tenemos nuestra red de customer, ¿sí? Del lado izquierdo, con algunos servicios, y ese customer o ese cliente, nuestra red, está conectada a algún proveedor que nos va a llevar nuestros datos hacia Internet. Eso es el escenario como común. Y en ese escenario tenemos un único punto de falla. Si ese router de ese proveedor falla o nuestro router de borde falla, pues sencillamente no contamos con acceso a la red externa, ¿sí? Eh, Así que un escenario más eh, cómodo, más práctico, más flexible sería algo así como esto. Sigue estando nuestra red privada, pero ahora conectada a múltiples proveedores de servicios, ¿sí? O bien un proveedor de servicio con múltiples conexiones, o bien dos distintos proveedores de servicio. La idea sigue siendo la misma, ¿no? Tener un concepto que está muy de moda hoy en día, que es el de la alta disponibilidad. Y si a este escenario le aplicamos los conocimientos que ya teníamos previamente, va a tener un pequeño dilema, ¿sí? Nuestros protocolos de enrutamientos tradicionales, los que veníamos utilizando hasta hace poco, OCPF, IGRP, o el nefasto, nefasto no, el inefable RIP, no es tan nefasto porque todavía hay algunas cosas que lo usan por ahí. Em, Se ven como limitados ante la flexibilidad del mundo tan inmenso que tiene Internet, ante los múltiples y muy variados eh, caminos que tenemos para alcanzar las cosas en Internet. Y más que caminos, en lo rico que es la información que estas rutas tienen para llegar a Internet, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de escenarios como estos, ¿sí? Sobre todo para un fenómeno que es el balanceo de carga, cómo hacer que un tráfico escoja un router o otro router, ¿sí? Seguramente si utilizáramos nuestros protocolos tradicionales, nuestros protocolos utilizarían el mejor camino y solamente se quedan por uno, eh, des- desperdiciando el segundo router, el segundo proveedor y cosas así por el estilo. Entonces, en este mundo tan variado de Internet, lo más normal es que contemos con un protocolo como BGP, ¿sí? Antes de continuar, tenemos que tener algunos datos básicos, como por ejemplo, cuál es el papel que representa la IANA
en este protocolo, ¿sí? Hasta ahora, cuando nosotros configuramos cosas como RIP, como IRP, como SPF, ya sabíamos eh, cosas como números de proceso o instancias que creamos en nuestro equipo. Y básicamente no había ningún problema porque lo hacemos dentro de nuestra red privada y podemos utilizar los números que querramos. Pero cuando hablamos de Internet, en Internet, para compartir información en Internet, lo más normal es que de cara a ese mundo Aló, externo, sí, nuestra red, hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto, si es tan amable. Em, de cara a Internet, ya que la información es pública y no queremos que se confunda con otra información, lo más normal es que tengamos un número asignado a nuestra organización, ¿sí? Ese número, el que se le asigna a toda nuestra organización, se le conoce como un sistema autónomo. Un número de sistema autónomo es lo que va a identificar a toda nuestra red a la cual nosotros estamos administrando. Cabe destacar que aquí ya estamos aprendiendo un concepto nuevo. Los elementos de nuestra red lo vamos a identificar como un único sistema autónomo, ¿sí? Y de cara a compartir la información de nuestro sistema autónomo, pues vamos a requerir que la IANA, a través de sus distintas organizaciones, porque recuérdense que la IANA, si no lo sabían, ahí pueden visitar la página www.iana.org y revisan que, por ejemplo, tiene unas organizaciones subordinadas como los registradores regionales, que en nuestro caso nos tocaría LACNIC, ¿sí? Para todo lo que sería el continente, la parte del continente americano, la parte de Latinoamérica. Eh, Ellos son los que organizan todo lo que es esa asignación de números para que los números públicos pues no sean repetidos y sean únicos, ¿sí? Aquí tenemos una representación gráfica de lo que serían esos sistemas autónomos, ¿sí? Simplemente agrupamos elementos de una red bajo un número de sistema autónomo. Y así como en el ordenamiento del direccionamiento IP hay sistemas autónomos públicos y hay sistemas autónomos privados. Así que podemos utilizar BGP con nuestros propósitos particulares dentro de nuestra red privada, pero si queremos compartir información de nuestra red a Internet, pues entonces tendremos que utilizar un sistema autónomo público. Em, Cuando hablamos específicamente de BGP, voy a hacer algunas aclaratorias particulares durante toda esta sesión, que espero que sea valiosa para todos. Primero, hay que recordar algunos principios, como de los protocolos anteriores, RIP, XRP, OCPF, IS, para comprender cuáles son las diferencias con BGP. Yo creo que lo más importante por ahora, para el tiempo que tenemos, es entender que los protocolos que he mencionado antes son protocolos de gateway interior y que generalmente están diseñados para nuestra, dentro de nuestra organización, ¿sí? Donde generalmente tenemos pocos routers, pocas rutas, nada tan complejo como el mundo de Internet, comparado con el mundo de Internet. Mientras que el único protocolo que pertenece a la familia de los EGP o de gateway exterior es nuestro amigo BGP. ¿Cómo se relacionan esos conceptos ahora con los de sistemas autónomos y estas cosas? Bueno, lo primero que tenemos que saber, o lo que vamos a aprender a continuación, es que en BGP existen diferentes tipos de relaciones. Primero, ya sabemos que es un sistema autónomo, ¿sí? Así que lo más normal es que cuando nuestro sistema autónomo quiera conversar con un sistema autónomo diferente, entonces tendremos que, en ese escenario, una relación eBGP o external BGP, ¿sí? Mientras que las relaciones de los routers o de los elementos que están dentro de un mismo sistema autónomo serán unas relaciones de IBGP o de internal BGP. Hago esta aclaratoria porque no tiene nada que ver internal BGP, por ejemplo, con protocolos de gateway interior, ¿sí? Aunque lo más normal, y esto ya lo veremos más adelante, es que utilicemos protocolos de gateway interior para beneficiar el funcionamiento de IBGP. Pero eso es materia que veremos más adelante. Mientras que por el contrario, como les mencionaba, vuelvo, repito, una relación eBGP es cuando hablamos con sistemas o interconectamos sistemas autónomos diferentes. A continuación vamos a ver algunas de las formas en las que nuestro proveedor de servicio puede intercambiar información de enrutamiento con nosotros. Una de las formas es que nuestro proveedor o nuestros distintos proveedores, cuando hablen BGP con nosotros, los consumidores o la red que estamos administrando, nos compartan una ruta por defecto,
¿sí? Simplemente ellos que tienen conectividad a Internet nos transmiten una ruta por defecto y nosotros como router eh, aprendemos una única ruta, ¿sí? Pero el tema con esto, la ventaja es que, bueno, es la menor cantidad de información posible. Y la desventaja es precisamente esa, que BGP funciona mejor cuando tiene más información, cuando tengo más destinos y puedo tomar decisiones en función de esa vasta cantidad de destinos. Cuando simplemente tengo una ruta por defecto, funciona, pero funcionaría mejor si tuviera más información, ¿sí? Así que una alternativa intermedia es que nuestro proveedor nos envíe información parcial de sus tablas de enrutamiento. Si tuviéramos que cuantificar esto de qué es parcial o qué es poco o qué es mucho, usted tendrá que considerar que actualmente en Internet hay más de 800.000 prefijos. Es decir, un router de un proveedor de servicio de nivel 1, lo más normal es que en sus tablas de su router de borde tenga unos 850.000 prefijos, ¿sí? Este, si eso no los volcasen sobre un protocolo de gateway interior, como lo que mencionamos al principio, no se daría abasto para manejar una tabla como esa, ¿sí? Por eso que utilizaremos BGP. Y ante esa inmensa cantidad de información, ahí sí el router puede tomar decisiones más precisas de por dónde mandar un paquete o por dónde no mandarlo, ¿sí? Por consiguiente, si existe un término intermedio, lo más normal entonces es que exista un término completo. Es decir, que el proveedor de servicios me mande a mí una tabla completa con todos los prefijos y en función de eso, pues mi router tome decisiones de enrutamiento, ¿sí? Nuevos conocimientos. Ya sabíamos, por ejemplo, que los protocolos como RIP o como EIGRP eran protocolos de vector distancia. Creo que se recuerdan de eso, ¿sí? Si no se recuerdan, echen un repaso a esos conocimientos. Y después tenían protocolos de estado de enlace al estilo IS-IS y OSPF, ¿sí? Bueno, pues resulta que BGP es un protocolo de ruta vector o path vector. Suena más lindo en inglés. Y básicamente, ¿qué significa esto? Bueno, esto lo que significa básicamente es que la información que tiene un router sobre un destino está, o sea, se enriquece, se instruye de acuerdo a qué caminos tiene que atravesar ese router para llegar al destino. Y eso lo sabe a través de los saltos, vamos a utilizar esa palabra, o mejor dicho, los sistemas autónomos. Es decir, cuántos sistemas autónomos tengo que atravesar para llegar a un destino, ¿sí? Y ese sería solamente uno de los factores posibles para escoger un camino, ¿sí? Porque ya como veremos también más adelante, existen múltiples formas en las que un router puede tomar una decisión para llegar a un destino. Son muchos más factores, muchas más variables. De hecho, la palabra clave es atributos. Una ruta puede tener múltiples atributos. Y en la función de que se evalúan esos atributos, pues se escoge la mejor ruta para llegar a ese destino. Acá tenemos un ejemplo de cómo se vería esa información y es el primer comando que vamos a ver de BGP en la presentación. Ya lo vamos a ver como, con más detenimiento en la práctica. Por ejemplo, estaríamos en un router como ese que está allí y así haríamos el comando show IP BGP y veríamos, por ejemplo, información de la ruta. La tenemos por acá. Y tenemos acá esta ruta, ¿sí? A la ruta que quiere llegar. En este caso es 1000, ¿sí? Le va informando cuál es el siguiente salto para alcanzar esa ruta. Y aquí hay una información, por ejemplo, esta muy particular con respecto a un atributo. ¿Cuál es el path? ¿Cuáles son los sistemas autónomos o la ruta que tengo que atravesar o que ha atravesado esa ruta para llegar a mí? Y obviamente este router podrá aprender múltiples orígenes de esta información y comparando esos atributos, pues escoge cuál es el mejor, ¿sí? Así que ya tenemos nuestro primer comando de BGP. Acá tenemos algo complementario respecto a esa información que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el sistema autónomo 1, que está arriba a la izquierda en color azul, quiere llegar a una ruta que está en el sistema autónomo 9. Y para eso, exclusiva y únicamente, este router puede tomar decisiones en función de la información que le ofrece el sistema autónomo 2 y el sistema autónomo 4.
Esa es la única decisión que de momento puede tomar el sistema autónomo 1, si se va por el AS2 o por el AS4. Este router no podrá decidir si lo que viene a continuación, por ejemplo, lo que haga AS2, será por el 5 o por el 3, o lo que haga al 4, que será por el 5 o por el 7. Él solamente puede decidir sobre los routers que tiene o las rutas que tiene directamente conectadas. ¿Sí? De hecho, ya veremos algo muy simpático con la configuración de BGP, es que principalmente funciona con relaciones directamente conectadas, ¿sí? Aunque podemos bypassear eso de alguna manera. Ya lo veremos en la práctica, ¿sí? Entonces, aquí como que la moraleja es entender rápidamente que el router solamente toma decisiones, a pesar de que se lee ese concepto grandísimo, ruta vector, ¿sí? Path vector. Bueno, que él puede tomar esta decisión, puede decir, bueno, que el paquete se vaya por 2, por 5, por 8 y después a 9. Eso no es tan así. Simplemente puede tomar la decisión de irse por el sistema autónomo que tengo directamente conectado. Ya luego los demás decidirán independientemente, nuevamente, cómo llegar hasta el destino. Muy bien. Aquí tenemos algunos diseños de BGP. Por ejemplo, estas son algunas de las arquitecturas topológicas. Puede ser así. Si tenemos este escenario, mi red y la red del proveedor en una única conexión se llama así, Single Homed. Aquí tenemos un poco de redundancia, se llamaría Dual Homed. Aquí la característica resaltante es que sigo teniendo un único proveedor y más allá que tengo redundancia, tengo un único punto de falla. Si el proveedor cae o mi router cae, pierdo la conectividad. Así que agregándole un poco de redundancia sería algo así. Dual Homed. Tengo igual un único router de borde en on-premise, en mi arquitectura, pero tengo una conexión redundante hacia el proveedor que sigue siendo el mismo, pero con dos conexiones del lado del proveedor de servicio. Una alternativa sería hacer algo como esto. De mi arquitectura sumar un router más. ¿Sí? La otra opción sería algo así. Single multi-homed. Es decir, tengo mi router en mi arquitectura, en mi empresa, pero ahora me estoy conectando a dos diferentes proveedores de servicio, que fue el escenario con el que comenzamos la presentación. Eso sería single multi-homed. Si a ese mismo escenario le agregamos un poco más redundancia, se empezaría a ver algo así como esto. Luego pasaríamos al dual multi-homed, donde simplemente hay redundancia de enlace, dual multi-homed, y finalmente algo así como donde estamos casi completamente mallados, ¿sí? Tenemos redundancia casi en cualquier punto. Los routers están conectados en al menos un punto con el resto de los routers, ¿sí? Muy bien, entonces quería utilizar estos primeros minutos para que tuviéramos algún contexto respecto a em, la parte teórica de BGP. Sí, por supuesto, hay múltiples cosas que tenemos que saber. Esto apenas es la punta del iceberg. Pero bueno, digamos que para la sesión de hoy el tiempo apremia. Así que vamos a hacer un poco de práctica. Sí, bueno, le voy a dar de tarea esto, ¿no? Para así cerramos esta parte de la presentación. Que visiten esta página que ofrece este servicio que se llama Looking Glass. Los Looking Glass son como routers que utilizan BGP y que son de acceso libre. Nosotros podemos acceder y hacer comandos como este. Hacer show IP route, show IP BGP, show IP BGP summary. Y verificar, por ejemplo, de lo que veamos hoy, si usted en su casa en este momento, o en su oficina, no tiene una forma de emular un equipo, de hacer una práctica con un equipo real o virtual, bueno, lo puede hacer por internet, eh, visitando ese portal. Ese portal lo que les muestra son tablas con routers a los que usted puede acceder. Generalmente tiene un grupo que son los routers del grupo número uno que utilizan SSH. No recuerdo si en la página está el usuario y la clave, porque generalmente utilizo los routers que están en el grupo número 2, que se acceden por Telnet. Entonces usted seleccione cualquier equipo del grupo 2. Creo que tienen una función para hacer Telnet vía web, ¿sí? O sea, se les abre una pestaña y hacen sesión Telnet. O si no, simplemente hacen como generalmente hago, copio la dirección del equipo, no la URL, sino solamente el nombre de dominio, y hago telnet con PuTTY, por ejemplo. Abro PuTTY y en el campo de dirección coloco la dirección que copié y luego hago telnet. Como es telnet, no tiene clave, entra directo y usted va a poder hacer comandos como este show per route. Van a ver una tabla, eh, rutas que ese equipo
decidió instalar en su tabla de enrutamiento. Y ahí verán una diferencia que ya también veremos en la práctica, cuál es la diferencia entre la tabla de enrutamiento y la tabla de BGP. Después hace show IP BGP, compara, y después hace show IP BGP summary y va a ver el resto de la información. Es gratuito, es fácil y no es tan complicado. Muy bien, vamos a la práctica, que la tenemos por acá. Sí. Eh, Esta es una pequeña topología que hemos diseñado para que usted pues hoy nos acompañe en una configuración básica de algunos elementos de BGP. ¿Sí? Tenemos múltiples escenarios, por ejemplo tenemos el escenario típico de BGP, de BGP con multi-hop, ya veremos qué carrizo es eso. Y tenemos como el corazón de esta topología, que es estos tres routers que van a utilizar IBGP, y veremos el concepto de que es el Next Hub Self y cosas por el estilo. Hemos colocado sistemas autónomos eh, al azar, por ejemplo, que le colocamos el 64520, este es el 64521, el 530 y el 512. ¿Sí? Bueno, esto no está premeditado, pero yo voy a sugerir comenzar por las relaciones de EBGP. ¿Sí? Y después vamos con los fenómenos de IBGP. De hecho, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia con algún simulador al estilo Packet Tracer, por ejemplo. ¿Sí? Y estoy casi seguro, si mi memoria no me falla, que en Packet Tracer, y de hecho todo lo que concierne al CCNA, usted solamente ve lo relativo, aunque bien pueda ampliarlo, pero es solamente lo relativo a las sesiones EBGP. Sí, así que bueno, vamos a comenzar por ahí y le echamos un ojo. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a R7 y R6. Con esos routers vamos a jugar. R7 y con R6. Y vamos a tratar de mantenerlos así para que los podamos ver. Vamos a ver qué está pasando en R7. Vamos a reiniciar esta sesión. Perfecto. Vamos a ver en R7 qué está pasando. R7 tiene ahí una interfaz, la bajita tiene 0.1 y está en el sistema autónomo 64530. Entiendo que esto de momento no está configurado, así que vamos a ver aquí las, las configuraciones IP. Perfecto. Cada router tiene además configurado una loopback que está con la identificación de su propio router. Es decir, que si estamos en router 7, vamos a ver una ruta como, una loopback, perdón, como esta, 7777. ¿Sí? Todas las redes son /24, así que no nos vamos a confundir. De todas maneras, en el diagrama pueden ver las redes que estamos viendo aquí, 192.168.677, es la relación del router 6 y el 7, y en este caso este es el 7. Y con esta numeración creo que nos vamos a llevar bien. Perfecto. Estos equipos se están comunicando por una red, digamos, punto a punto. Lo que está en el medio, de momento, y aquí también esto es importante para los efectos de esta práctica, lo que está aquí en el medio, por ahora, a nosotros, o sea, no nos vamos a entrar en detalles con respecto a eso. ¿Por qué? Porque pueden haber múltiples tecnologías en el medio. ¿Sí? Y cuando me refiero a esto es porque ya van a ver que hay tecnologías modernas que se benefician de ciertos features para hacer que el funcionamiento de BGP sea más eficiente. ¿Sí? Por ejemplo, MPLS. Ya le estoy dando un pequeño spoiler por ahí. Y aunque ya MPLS a poco ya está llegando como que al fin de su implementación, ya pronto vendrán nuevas soluciones. Este es ciertamente algo de lo que tenemos que estar pendientes cuando usamos BGP, ¿sí? Pero bueno, seguimos acá. ¿Qué queremos hacer? Vamos a hacer lo básico. Vamos a empezar con esa partecita de la topología sencillo. Y así usted ve, si nunca lo había visto, cómo se hace y verá que es sumamente fácil de hacer. Vamos a configuración global y vamos a crear la instancia de BGP con el número del sistema autónomo. Aquí cabe aclarar, otra cosa que vamos a aprender es que solo podemos crear una en cada router. En este caso, simplemente le decimos así, router BGP, en este caso 64530. ¿Sí? Listo, ya creamos la instancia. Y ahora, a continuación, le vamos a indicar cuál es nuestro vecino. ¿Sí? Y eso lo hacemos con el comando neighbor y le colocamos la IP del vecino. En este caso 192.168.67.6.
Ahí viene el tema de por qué escogimos estas IP, así es más fácil. Y a continuación le decimos cuál es el sistema autónomo de ese router. En este caso, la relación que tiene el router 6 con el router 7 es dentro de este mismo del sistema o sea, el router 7 pertenece al 64.530, pero R6 pertenece a otro sistema autónomo. De hecho, por eso que vamos a practicar eBGP, porque ese router 6 pertenece al sistema autónomo 64.512. Entonces, cuando le indiquemos ya en este momento que es de otro sistema autónomo distinto a la instancia que yo he creado, se va a sobreentender a los efectos del iOS, que es un sistema de un sistema autónomo distinto y es una relación de BGP. Vamos a copiarlo. Aquí simplemente colocamos que el neighbor 192.168.676 está en el sistema autónomo 64.512. ¿Sí? Ah, perdón. Me faltó esa palabra, el remote. El sistema autónomo es el 64.512. ¿Listo? Haremos o hagamos lo propio en el router 6. Ahí estamos. Configuración global. Y, y vamos, router BGP 64.512. Creo la instancia donde este router pertenece o va a pertenecer. Y hacemos lo contrario, ¿no? Neighbor 192.168.67.7, que es el otro router. Y le decimos remote AS, el sistema autónomo de ese otro router, que es 64.530. ¿Sí? Vamos a esperar unos segundos. Y aquí viene un tema bien interesante de BGP, que BGP establece una sesión TCP, ¿sí? A diferencia de los protocolos de enrutamiento que usted ha configurado antes, los de IGP o los de estado de enlace, que usted hacía algo así como que declaraba una red, em, y cuando declaraba esa red, bueno, todas las cosas que entraran dentro de esa red, se mandaban unos mensajitos, ya había como un autodescubrimiento, ¿sí? Eso no ocurre acá en BGP. En BGP necesitamos que se establezca una sesión que nosotros manualmente le indiquemos al router quién es nuestro vecino. Y para eso entonces se establece una BGP inicia una sesión TCP. ¿Sí? Aquí perfectamente vemos cómo después de unos instantes nos aparece el mensaje de que BGP ya tiene un vecino y que la sesión se ha levantado. Perfecto. Incluso si quisiéramos hacer algo aquí como adicional, y así vamos aprendiendo cosas adicionales en el camino. Espero que, bueno, ya por ahí vi en el chat que le van a mandar luego esta grabación. Pero si usted tiene ahí papel y lápiz o su blog de notas, puede ir anotando comandos ya de una vez, ¿no? Podemos hacer cosas como esta. Podemos hacer así, decirle que el neighbor es el que nos estamos intentando conectar. Mm, Vamos a utilizar con él una clave particular, ¿no? ¿Por qué no? Decimos password, algo así como cloud lamp. ¿No? Damos enter y hacemos lo propio de este lado. Perdón, password. Y ahora estamos eh, utilizando una clave con nuestro querido equipo del otro lado. Y así nos aseguramos que esa relación que tenemos con ese equipo solamente se logra de alguna manera con el tener esa clave en particular. Si no tiene esa clave no podemos hacer nada. Vamos a ir viendo cosas de BGP. Y esto ya está empezando a darnos unos errorcitos aquí. Bueno, esto seguramente es porque hubo un
en algún momento cuando se configuró, o sea, como aquí nos está dando un error de autenticación incorrecta, que no está haciendo correctamente el, pues cuando colocamos esto lo está haciendo por M5. Ah, claro, es que si se fijan, y aquí, bueno, sencillito. Esto está bueno que haya pasado, ¿no? A mí me gusta cuando pasan los errores porque así uno aprende, ¿no? Fíjense que yo del lado izquierdo escribí Cloud Lamp y del lado derecho escribí Cloud Lamp, ¿sí? Y entonces, eh, vean que el log que me aparece es de TCP, ¿sí? Porque como les comentábamos, todo lo que ocurre con BGP pasa con TCP. Me da una nomenclatura de lo que está ocurriendo, ¿sí? Esto no sirve mucho, pero de alguna manera da una pista de lo que está ocurriendo, una autenticación incorrecta. Y me está diciendo que lo está haciendo, que hubo un problema con M5. Está claro, a pesar de que escribí password, y así ustedes que están acostumbrados a escribir secret para otras cosas, se utiliza por defecto M5. Y me está diciendo que de dónde está obteniendo ese error y por qué puerto, que en este caso es el 179, ya se aprenden otra cosa, BGP utiliza el puerto 179 para comunicarse. 179 TCP. Así que vamos a reparar esto. Router BGP 64.512. Esos son los pequeños errores de... Vamos a quitar esta. ¿Sí? Y ponemos la que es común. Bueno, aquí vemos uno de los beneficios de tener eh, el login synchronous, ¿no? En las líneas de consola. Y aquí simplemente le colocamos la U. Y listo. Ahí volvemos al estado original. Bueno, un poquito de troubleshooting aquí. Bueno, ¿qué vemos? Vamos a ver las tablas. Queremos ver qué información vemos hasta ahora de BGP. Vamos a hacer aquí un show IP BGP summary. ¿Sí? Y hacemos lo mismo aquí. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosa interesante vemos acá? Aquí lo principal que vemos es quién es mi neighbor, quién es mi vecino. En este caso, si estoy en router 6, en router 7 veo la información de router 6, y si estoy en router 6 veo la información de router 7, o la IP en este caso. Ajá, pero no puse que lo había escrito otra vez mal. No, Cloud Lamp. Hay un error ahí residual. No, sigue apareciendo. Hmm. Y bueno, para evitar errores de esta naturaleza, vamos a quitar ese password 64.530 y por alguna razón está dando este error. Ay, Dios santo. Así que solamente vamos a quitar esto y así nos ahorramos este tiempo aquí. Que no sé por qué está dando ese error, honestamente. Si las claves están correctas, no debería dar ese problema. 64.512. Bueno, esta es la ley de Murphy. Cuando las cosas, todas las cosas que pueden salir mal, salen mal. No. Buscar aquí para que sea más rápido. Esta. Listo.
Y volvemos acá y esperemos que ya no nos moleste más ese error. La idea fundamental es que pudiéramos hacer eso sin problemas. Eso es el comando y la clave la corregimos un par de veces, pero de hecho sigue estando a pesar de esto y dándonos un pequeño errorcillo allí. Pudiéramos intentar iniciar la sesión BGP. No voy a hacer cosa que se haya quedado con algo por allí. Y así aprendemos otra cosa. Todas. Y aquí igual. En un ambiente de producción, mm, no deberíamos eh, intentar hacer esto hacia la ligera. Hay otros factores como preservar la tabla de enrutamiento y los servicios que están allí. Hay una famosa configuración que es tiene un soft reset y un hard reset. Y obviamente porque esa sesión tendría múltiples vecinos. Así que vamos a hacer aquí rápidamente show room by section BGP. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Y vamos a ver de este lado. Ayer la limpiamos. No, sigue con el error de autenticación. Interesante. Y vamos a ver aquí en este show run by section PGP. Y no, en teoría no tiene ninguna configuración de clave y sin embargo el router me manda unos mensajillos de BGP. Voy a suponer, porque estas cosas pueden pasar, desde el punto de vista de la simulación, ¿no? En este caso, este es un emulador y está tratando de emular al 100% el comportamiento del equipo, pero bueno, pueden ser algunos bugs menores, algo que quedó en memoria, algo así. Pero de momento, y para volver al hilo de lo que estamos haciendo, la única cosa por ahora que hemos hecho entre estos dos routers que están aquí abajo, sí, fue colocarle eh, el proceso de BGP. A continuación lo que hicimos fue indicarle cuál es nuestro vecino, cuál es el IP de ese vecino y cuál es el sistema autónomo de ese vecino. Sí, ya está. Bueno, y en lo que nos quedamos, que era lo que íbamos a revisar a continuación, antes que nos diera este error de autenticación, que no debe ocurrir, pero bueno, pasó. Estamos haciendo el comando show IP BGP summary, donde estamos viendo información de nuestro vecino. Fácil. Nos aparece información de quién es nuestro vecino. La mayoría de los casos vamos a ver eh, el sistema autónomo, cuántos mensajes recibido, cuántos mensajes enviado, cuál es la versión de la tabla, que esa versión de la tabla va a ir cambiando en la medida que ocurran cambios a nivel de BGP, rutas que se aprenda, cosas que suceden en BGP, ¿sí? Y en este momento, bueno, ¿cuánto tiempo lleva esta relación? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva esta relación? Y si ha aprendido o no ha aprendido prefijos. Obviamente, de momento la única cosa que hemos establecido es eh, vecindades, pero no hemos comentado dentro del proceso de BGP qué cosas va a aprender. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí a configuración global nuevamente, vamos al proceso, al router BGP 64530 en este caso, y ahora vamos acá a este, al 64512. Y algo que podemos hacer es indicarle las redes muy parecido a como lo hacíamos en los protocolos anteriores. Vamos a utilizar el comando network. El único detallazo es el siguiente. Aquí tenemos que indicar la red y la máscara, como al estilo de como lo hacían en otros, al estilo XRP, por ejemplo, donde se sugería utilizar la wildcard, ¿sí? Aquí podemos utilizar sin ningún problema la máscara de red, porque de hecho utiliza el argumento mask. Vamos a verlo a continuación. La red en este caso que vamos a declarar es la red de la loopback, ¿sí? Cosa que hicimos a propósito también cuando creamos BGP, ya la loopback estaba creada,
para que al mismo tiempo se convirtiera en su identificador, ¿sí? Por defecto, como ocurre con otros protocolos. Así que aquí vamos a declarar la loopback, la red de la loopback, que en este caso es la 7770, y a continuación le decimos mask, ¿sí? Y la máscara de esa red. Aquí lo importante con respecto a BGP es que sea exactamente la máscara de la red que estamos declarando. Si por alguna razón eso cambiase, no va a funcionar. No va a encontrar BGP un match exactamente con ese elemento. Aquí vamos a hacer lo propio. Vamos a hacer network. Y la red, en este caso de esta loopback, que es la 6660, la máscara 255.255.255.0. Perfecto. Si ahora repetimos el comando que habíamos hecho en un principio, que lo podemos hacer así, ¿no? También, ¿no? Y todavía no hemos aprendido nada. Ah, perdón, ese... Sí, no hemos aprendido nada porque aquí aparece el prefijo 0. Vamos a ver este. Aquí este ya se aprendió un prefijo. Vamos a ver esta a continuación. Este todavía no ha aprendido nada. Ah, bueno, y no ha aprendido nada por lo mismo que estamos hablando hace rato. Fíjense, el router de la izquierda aprendió un prefijo, la red 7, que ya la vamos a ver ahora si hacemos show IPVGP. Sí, aquí está la red 7, ya veremos los detalles. Pero el router de la derecha no aprendió nada, aparece aquí state o prefijos recibidos, ninguno. Y si se fijan, aquí arriba, en router 6, la línea que yo escribí fue esta, network 66660, ¿sí? Con esta máscara. Y realmente mi loopback tiene la 6666/24. Entonces, como no encontró ese 60, no lo publica. Así que bueno, vamos acá. Repetimos acá el proceso. Y estas últimas líneas, esta. Y colocamos la correcta. En este caso es 0. Vamos acá a este router de la derecha. Y bueno, aún no se la prende. Y no se la prende. Y no se la prende. Bueno, mientras esperamos que router 7 se aprenda esa información, nótese una cosa muy importante, que bueno, hasta ahora no se ha comportado tan normal o tan igual como lo hacemos con otros protocolos. Así que bueno, vamos a revisar de momento qué ha ocurrido aquí con esta ruta que acabamos de aprender, ¿sí? Con el comando show ipbgp. Ahí lo que estamos viendo realmente es la base de datos de BGP. De tal manera que podemos ver cómo este router 6 aprendió la información que R7 le envió. En este caso, ¿qué aprendimos? Ah, bueno, que 7770/24, para alcanzarla lo vamos a hacer por el siguiente salto, que es el router 7, y este es el path del que estamos hablando, ¿sí? 64.530, que es el sistema autónomo que tengo que atravesar para llegar a esa red, que en este caso es el sistema autónomo del router 7. Otra cosa interesante es que aparecen una información similar si hiciéramos el comando show hyperroute BGP, porque al ser este símbolo aquí, al aparecer este símbolo aquí, ese asterisco significa que la red es válida, que tiene un destino válido que la alcanza. Luego aparece con el símbolo de mayor que, este que está por aquí al ladito, que significa que es la mejor ruta para alcanzar ese destino, ¿sí? Y luego aparece este código que es I, que hace referencia a que esta ruta se aprendió porque en el router vecino fue declarada con el comando network, ¿sí? Las otras opciones que haya sido una redistribución o algo así por el estilo, o con el comando network. Eh, Vamos a rápidamente a confirmar aquí. Ahora sí, ya se lo aprendió. ¿Sí? Aquí está la ruta. Si hiciéramos lo mismo a este lado, ocurriría exactamente lo mismo. Hacemos aquí show IP BGP. ¿Sí?
Aquí además vemos otra información importante que esto sí me extraña porque no aparezca aquí cuando lo hicimos. Eso también es interesante, ya lo vamos a averiguar. En router 7 me aparece el 666, que es la ruta de el router 6, ¿sí? La ruta que es válida y la mejor para alcanzar ese destino por ese router. Este es el sistema autónomo, también me aparece el código. Pero aquí me aparece algo interesante, que también debe ocurrir en router 6, por cierto. Me aparece mi propia loopback, ¿sí? La 7770, ¿sí? Con NextHop 000, lo que indica que es una información local, ¿sí? O sea, que está en este mismo router. Ah, sí, ahora sí estamos. Ahora sí en router 6 me aparece. De hecho, me pareció raro que al principio no apareciese esa información. Bueno, simulaciones, chicos. Cuando tengamos nuestros routers de nuestra red, la mayoría de estos errores o de estos lags, son más que errores, son como lags, esos procesos lentos, no los tendremos tan presentes. A menos que haya un bug en el sistema operativo, pero eso ya es otra historia. ¿Sí? Muy bien, así que en nuestra primera experiencia de BGP externo, nos encontramos con varios issues allí, ¿no? El primer issue fue descubrir que la clave tiene que ser exactamente igual. Y el segundo fue la declaración de las sentencias network. Para que mi vecino aprenda, también tiene que ser exactamente igual. ¿Sí? Por lo demás, si repetimos rápidamente en cuál es nuestro estatus, está showroom PySection BGP. Hasta ahora la única cosa que hemos hecho es network para declarar una red con la máscara La correspondiente. normativa del año 91 que os comentaba, pues los requerimientos por parte de Y las redes locales y las posibilidades tecnológicas por parte de los fabricantes pues, han ido mejorando. bueno, gracias por compartir esa información. Perfecto. Así que hasta allí no hemos hecho mayor cosa que este par de comanditos. ¿Sí? Avancemos con el siguiente escenario. Ya veremos cuando todo esto esté completo cómo funciona todo engranado, ¿no? Eso sería con esta relación de BGP. En la relación de BGP que tenemos arriba, vamos a tener un escenario diferente, donde este router en particular, este router, no está participando en BGP, ¿sí? Es decir, que este router R1 está en un sistema autónomo, y este router R3 está en este otro sistema autónomo, pero este router del medio no está participando. Pero yo quiero establecer una relación BGP, o en este caso eBGP, entre R1 y R3. Vamos a ver cómo haríamos en ese caso. Lo que sí es cierto es que entre R3 y R1 hay un nivel de conectividad. Es decir, de hecho, aquí lo podemos revisar rápidamente. Cuando veamos R3, en R3 tenemos un protocolo de enrutamiento que ya está entre esos tres routers, hay un protocolo de enrutamiento de gateway interior. Bien, pudimos haber hecho otra cosa, rutas estáticas, por ejemplo. Pero yo cuando lo estaba preconfigurando, para que fuese más fácil, utilicé un protocolo de enrutamiento. Así que si yo aquí hago show per route, ¿sí? Y bueno, tengo esto por acá y ya me estoy dando cuenta que el protocolo de enrutamiento no está funcionando. Vamos a ver acá a ver R1. Y vamos a completar este escenario, a ver qué está pasando aquí. Show per route. Bueno, perfecto, no tengo ningún protocolo de enrutamiento funcionando en este momento, así que simplemente vamos a indicarle a router 1 y a router 3 cómo alcanzar las diferentes redes, ¿sí? Vamos a ir a configuración global y lo hacemos como lo haríamos siempre, ¿no? Hyperroute. Le vamos a indicar a router 1 cómo alcanzar la IP de la interfaz ITN01 de router 3, porque tenemos que tener, insisto, un nivel de conectividad antes de practicar esto de eBGP. Simplemente decimos hyperroute 192.168.23.3. Perdón, es la red. Pero 255.255.255.0. ¿Sí? Y el
siguiente salto es la 192.168.12.2. ¿Sí? Y hacemos lo mismo en R3. Hacemos así, hiperroute 192.168.13, que en este caso, punto 12, punto 0, la 255.55550, la vamos a alcanzar por la 192.168.23.2. ¿Sí? Revisamos tabla. Ahí está nuestra ruta estática. Perfecto. Ahí estamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué queremos hacer? Lo mismo que hicimos abajo, pero ahora no tenemos una relación directa con R2. Sino no tenemos al router directamente conectado. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Bueno, tenemos que hacerlo porque BGP tiene un pequeño detallazo. BGP funciona directamente cuando hay un router conectado a él. ¿Sí? Es decir, la relación, o sea, como que una condición que debe existir es que ese router tiene que estar conectado a él. Ya por ende, ustedes se imaginarán que existen mecanismos para transmitir datos entre dos puntos sin que los puntos estén directamente conectados. Yo puedo simular, en la vida real de hecho, que los routers están conectados uno al lado del otro. Pero si eso por alguna razón no fuese posible, yo puedo además indicarle al router que el router que yo me quiero conectar no está directamente conectado. Porque además de la condición de que tiene que estar conectado directamente por un principio de BGP, es que el TTL con el que sale el mensajito para establecer la sesión de BGP es uno, ¿sí? Por tal motivo, ese TTL, ese mensajito no sobreviviría a este salto que está aquí, a R2. Si por alguna razón R1 quisiera comunicarse con R3, primero tiene que saltar aquí. Y como tiene el TTL1, ya este router descarta ese paquete por los mecanismos de TTL que ya usted conoce. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pedirle por favorcito de R1 que en vez de mandar el TTL, el mensaje con un TTL1, lo mande con más de uno para que pueda saltar R2 y llegar efectivamente a R3. Esa es la situación. Sí, esa es una de esas cosas que tenemos que tener en claro a la hora de configurar BGP. Así que vamos a intentarlo. Fácil. Vamos a irnos a configuración global. ¿Sí? Vamos a crear la sesión de BGP, que en este caso es router BGP 64520, si no me equivoco, sí. 64520. Y le vamos a decir lo que ya conocemos. Neighbor. Esto ya no lo sabemos. Neighbor 192.168.23.3 en el remote AES 64521. Si usted ya ha visto BGP antes o ya tenía como un dato antes de BGP, estoy seguro que usted estará pensando, bueno, pero ¿por qué no utilizamos las loopback? Porque es algo es lo más normal, de hecho. Bueno, depende de muchas cosas, pero lo más normal es que nosotros para establecer una sesión de BGP utilicemos la loopback. Pero ahora mismo, por efectos prácticos, vamos a utilizar las IP de las interfaces. Principalmente porque todos los enlaces son punto a punto, así que si se cae el físico, no hay forma de llegarla por otro lugar a la loopback. Realmente por eso es que usamos la loopback cuando hay enlaces múltiples, cuando hay múltiples formas de llegar a un router. Usamos la loopback. Muy bien. Vamos ahora al otro router y hacemos lo propio. Router DGP 64521. Y le decimos que nuestro neighbor está en 192.168.12.1 y su sistema autónomo remoto es el 64520. Sí, de momento, si nosotros hacemos esto así, eh,
no va a funcionar por este mecanismo que le estoy comentando. Así que lo mejor que podemos hacer ahora es indicarle este otro paso adicional que tenemos que hacer para que funcione. Simplemente le volvemos a decir que nuestro neighbor, vamos a hacerlo así porque uno, si nos ahorramos unos clics. Le decimos que nuestro neighbor, ese que queremos comunicarnos, está en una relación EBGP de dos saltos. Con dos nos sirve. Atravesamos R1 y llegamos a R2, perdón, y llegamos a R1. Y hacemos lo propio aquí. Le decimos que ese vecino está a dos saltos. Y ahora con esa condición, el router sí va a poder alcanzar sin ningún problema a R3 y va a poder completar la sesión BGP. Eh, una cosa que pudimos hacer para... Ahí ya se estableció la sesión BGP. ¿Sí? Si no hubiésemos hecho eso, no se establece la sesión BGP. Una alternativa que pudimos haber hecho es deshabilitar que se chequee que esté conectado directamente el router. Pero como les comento, igual no iba a servir, no iba a funcionar porque tenemos a R2 en el medio y el TTL, simplemente por el funcionamiento del TTL, no va a funcionar. ¿Sí? Repito, el TTL por defecto del mensaje es 1, pero al hacer esto, ahora le estamos diciendo que la información que va a llevar ahora en el TTL ahora va a ser 2. Entonces eso sí va a permitir que se establezca la sesión con el otro router. ¿Sí? No es tan difícil. Vamos a establecer una sesión eBGP, la que nos falta, entre este sistema autónomo 64521 y el corazón de la topología para continuar. Y así vemos como un vecino. Ah, bueno, también pudimos haber hecho las cosas, garantizar, para ver en el ejemplo, que estos routers, además de establecer una sesión, vean que R2, vamos a repetir, solamente chequear aquí un momento en R2, que R2 no está haciendo nada a nivel de BGP, ¿sí? Que solamente tiene, ¿sí? Tiene esas dos interfaces con IP y su loopback. Pero si yo busco aquí Showroom by Section BGP, no tiene nada de BGP, ¿sí? No tiene nada configurado de BGP. Otra cosa que podemos hacer para verificar que esta modificación que hicimos está funcionando, primero vamos a declarar un par de redes aquí. Vamos a decirle aquí network, estamos en R1, network 1110, máscara 255.555.0, ¿sí? Y mientras esa información se publica, también podemos verificar haciendo esto. Lo podemos hacer un show IP BGP neighbors. Bueno, aquí me aparece información de todos los mensajes que se manda a BGP. Esto sería digno de estudiarlo individualmente en un curso ya más completo de CCNP. Cuando se manda el OPE, las notificaciones, las actualizaciones, este mensaje Keep Alive, que como su nombre indica, para eso sirve. Cuando se hacen route refresh, etcétera. ¿Sí? Si queremos ver información puntual, podemos decirle aquí este filtro, le podemos decir aquí include external. Entonces aquí me dice, epa, tus vecinos externos se pueden alcanzar ahora a dos saltos de distancia. ¿Sí? Vamos a R3, que es donde finalmente vamos a continuar la configuración. Si vamos a show IPVGP, ¿sí? Ahí me aprendí la 1. Ah, bueno, por cierto, se nos olvidó en el router de abajo, cuando hicimos la primera sesión, verificar la tabla. No podemos hacer así, show IP route BGP. Y así vemos en la tabla cómo se ve la información, pero en la tabla de enrutamiento. Ahí hay una información bien importante, ¿no? Esta tabla que estamos viendo ahora mismo es la de arriba, la del show IP BGP. Estamos viendo la información de BGP. ¿Qué información ha aprendido BGP?
Y en el Shopify Route, estamos viendo la información que el router está instalando en su tabla de enrutamiento, es donde finalmente se toman las decisiones de forwarding, ¿sí? Eso es importante porque ocurre como también con otros protocolos. Por ejemplo, cuando usted ve un RIP database o cuando ve el XRP All Links y cosas así por el estilo, está viendo información que el protocolo está recopilando, pero eso no significa que toda la información que está ahí va a la tabla, porque si por alguna circunstancia alguno de los principios no se cumpliese, no se instala en la tabla, ¿sí? O si usted instala algún filtro particular en BGP, a pesar de que está aprendiendo información, pudiera no publicarse en la tabla, que también sería una excelente práctica dentro de un curso de BGP, de CCNP, por ejemplo, o exclusivamente de BGP. ¿Cómo se pueden hacer filtros para filtrar cosas? Que ese es básicamente el pan nuestro de todos los días de quienes trabajamos en los proveedores de servicio. Cómo filtramos información para que la tabla que finalmente el router usa sea lo más eficiente posible. O cuando un router no ve información, ¿por qué no lo está viendo? ¿Qué está filtrando mi router vecino? Y cosas por el estilo. Bueno, en R3 nada más nos falta una relación y ya seguimos al IBGP y con eso cerramos la práctica. Vamos acá a router BGP 64521, ¿no? Y establecemos esa relación del neighbor. Este caso es 192.168.34.4. 64.512. ¿Sí? Listo. Estamos estableciendo la relación entre este router y este router. Y va a ser eBGP. Entonces, ahí terminamos con los ejemplos de eBGP. Los eBGP tradicionales y el eBGP multihop, que es el caso cuando tenemos un salto o alguien que no está participando en BGP o algún otro impedimento que requiera que en mi router no se está comunicando directamente con el otro peer. Vamos a R4, a R5 y a R6 y empecemos a establecer relaciones IBGP, ¿sí? Que no está nada complicado, ¿no? Sigue siendo el mismo principio, pero ahora cuando hagamos las relaciones, los equipos van a estar dentro del mismo sistema autónomo. Ese es todo el chiste. 5 y 6. Ahí estamos. Vamos a comenzar con R6, por ejemplo, que R6 ya tiene una relación con R7. Y de hecho ya tiene creado el proceso. Vamos aquí a configuración global, router, EIGRP 64512. Listo, le decimos aquí neighbor. ¿Quién es mi neighbor ahora? 192.168.56. La relación entre router 5 y 6 por la 5. Remote es 64.000, o sea, el mismo, ¿no? Y aquí... ¿Dónde estoy metido yo? 192.168.56. ¿Este es 56 o 65? Vamos a ver aquí. Ah, no, no es 56, es 46. Ah, y en todo caso no es 4, no es 5, sino 4. Muy bien. Y este router no me está dejando completar este comando. Por alguna razón. Ah, claro, es que escribí EIGRP. Estoy pero súper clarísimo, ¿no? Es router BGP. 64.512.
Me imagino que algunos están ahí gritando por el chat y yo no le estoy prestando atención. Mi neighbor, ese sí es 192.168.46. Si me preguntan, estoy muy pendiente de la razón por la que hace rato falló la autenticación. Me quedé como en ese punto en el espacio-tiempo, me quedé en ese punto porque no debo fallar. Y bueno, ya estoy curioso de averiguar por qué falló esa autenticación. Nivel S4, le decimos ahora sí Remote AES 64.512. ¿Sí? ¿Listo? Ya yo aquí, como yo declaré la network 666 para router 7, ahora a todos mis vecinos se les va a publicar con la diferencia que esa información se va a publicar este, para mi vecino, pero ahora en relación de IBGP, ¿sí? En este caso. Vamos a hacer lo propio en R5. Hacemos lo propio. Conté. Ya vamos a terminar, chicos. Vamos a terminar. Router, BGP, 64.512. Le decimos cuál es el otro neighbor. En este caso es 192. Este tiene dos, ¿no? 192.168. Bueno, tiene tres, porque también tiene la relación IBGP arriba, ¿no? Ah, no, este es R5. R5 tiene 192.168 y 46. 45.4. Remote AES 64.512. Y aquí le vamos a declarar la network perdón, la network este es 55, ¿no? 5550 con la máscara 255.255.255.0. ¿Sí? ¿Listo? Digamos que en el caso de R5 por ahora no hay que hacer más nada. Y vamos, nos faltaba era R4, ese que nos falta. Vamos a reiniciar la sesión. Sí, vea que hasta ahora no hay nada complicado. Lo que hemos hecho es simplemente en un laboratorio grande repetir las mismas cosas que individualmente hemos aprendido. Por eso es que yo creo que aquí en redes, como en las matemáticas, a veces no hay cosas complicadas, sino que se vuelven repetitivas. Y de hecho, para esas mismas razones es que ahora hay sistemas que hacen toda esta forma, de estas cosas automáticas. O al menos no automáticas, pero sí un poco más amigables. Ya hay dashboard que nos hacen estas cosas más amigables. Router BGP 64.512. ¿Y aquí qué le vamos a decir? ¿Quiénes son mis neighbors, no? Mis neighbors es el router 192.168.45.5 con el remote AES 64.512. ¿Sí? Hago flechita hacia arriba. Y además también es el 46.6. ¿Sí? Y también tenemos el 34. El 34.4. Perdón, 34.3, que es el de arriba. 34.3. Pero ese tiene sistema autónomo 64.521. Ahí se están empezando a levantar las sesiones de a poco. Y a este le vamos a declarar su network 4.4.4.0. ¿Sí? Faltó la palabra mask. Ahí estamos. ¿Sí? Perfecto. Estos routers además están eh, aprendiendo algo simpático, ¿no? Estos routers internamente, estos creo que sí tienen EIGRP. De hecho, aquí pudimos haber hecho algo también súper simpático con respecto a la forma en que los routers publican información.
que era lo que mencionábamos aquí arriba, que les había consultado si ustedes estaban acostumbrados a declarar las redes con loopback. Aquí también pudimos haber hecho eso, ¿sí? En R4, por ejemplo, en vez de declarar los vecinos por las IPs, de hecho, que, claro, el router de abajo se aprendió esta ruta por EIGRP, ¿sí? O sea, a este router yo le dije que el vecino era esa IP, pero realmente él no se sabe si IP, pues no la tiene directamente conectada, ¿sí? Pero se la está aprendiendo por EIGRP, porque estos routers ya tienen EIGRP conectados previamente. Si no, la otra alternativa en estos routers, vamos a ir viendo cómo están quedando las tablas y después les muestro esa alternativa. Vamos a ir viendo esto por acá. Bueno, vean que este router en el 64.000, claro, porque este router no tiene vecino a ese, al 46.4. Así, 46.4. Vamos a ver aquí esto un momentín. Esa sesión. Ahí está. Vamos a ir viendo cómo está quedando la tabla. Show IP BGP. Ahí está. Me estoy aprendiendo la 4, la 6. Bueno, la 6 es local, la 7 es la del router. Me estoy aprendiendo la 4, que es router 4. La 1, que me estoy aprendiendo eh, del router R1, ¿sí? Y aquí tenemos un problemilla bien interesante porque vean que como 444, esta R, me aparece información de eh, read failure. Y eso ocurre por un fenómeno que ya vamos a ir viendo de estos que está aquí, uno de los últimos fenómenos que vamos a ver en la sesión de hoy. Eh, BGP tiene un pequeño detallazo, ¿no? Eh, cuando R4 aprende información de R3, ¿sí? Cuando él aprende información de R3, él republica esa información a su vecino, que está por aquí, pero no le cambia el siguiente salto. Es decir, él se quedó con que la información que él aprende de R3, el siguiente salto es R3, ¿sí? De momento R6 no tiene la más mínima idea de dónde está ese equipo, ¿sí? Y eso es un pequeño problema. Por eso es que en BGP hay que utilizar ciertos recursos y sobre todo para las relaciones internas con respecto a las cosas que limito, que le voy a enseñar a mis routers internos. Y esto vendría siendo algo parecido como lo que usted hacía con EIGRP o con OSPF, que a un router de borde le indicaba que, bueno, cuando un router quisiera alcanzar una ruta fuera de él, el siguiente salto es ese mismo router. Bueno, para eso es este comando next hop self. Cuando BGP incluye esa información en su actualización, ya no va la información del router desde el que la estoy aprendiendo, que es el externo, sino ahora va a ser el router interno. Entonces, para eso es esa información. A los routers de borde le agrego esa información. De hecho, vamos a hacerlo. Le vamos a decir a estos routers, mira router, nosotros somos el borde de la red. ¿Sí? Vamos a indicárselo. En este caso sería en R4, que está aprendiendo información externa a R3 y a R6. ¿Sí? Vamos a decírselo primero a R6. ¿Cómo se lo decimos? Así. Conste. Y nos vamos aquí a router BGP 64.512 y le indicamos que nuestro vecino, nuestro neighbor 192.168.46.4 o para ese router nosotros somos el next hop self. ¿Sí? Y en R4 hacemos lo propio. Aquí nos vemos aquí router BGP 64.512 y hacemos lo mismo para los neighbors. Y en este caso es
192. Y aquí viene otra ventaja de hacer loopback, ¿no? Porque aquí simplemente me referiría a una loopback, que es más cómodo también. 192.168 y 46.6. Le diríamos que somos el next pop self. Y eso también lo hacemos para el 45.5. ¿Sí? Perfecto. Vamos a revisar una tabla como la de R5 para ir viendo ya cómo está quedando todo. El router 5 es como que el router que está más lejos de la topología. Vamos a ir viendo aquí show IP route BGP. Bueno, este router se está prendiendo a las redes de 1111, ¿sí? Que esta es la red de router 1, ¿sí? Y se la está prendiendo vía su siguiente amiguito, ¿no? Que es 192.168.45.4, que es su router 4, ¿sí? Por ahora no se aprendió aún información de otra fuente. Sin embargo, si quisiéramos ver cuáles son esas otras fuentes, vean que aquí ya podemos ver que tiene información de la loopback de 555, que es la misma mía, la misma loopback. Tengo la 444, que tengo todavía refailure para 4, y tengo uno solamente. Vamos a ver quiénes son acá. Solamente tengo ese vecino, y de ese vecino estoy aprendiendo dos rutas. Y finalmente vamos a ver de R7. Todavía esto no ha convergido totalmente, ¿no? Esto seguramente también está cerrada la sesión. Hacemos aquí show IP BGP. De este tenemos la 1, la 4 y la 6. 1, 4 y 6, ¿sí? Aquí seguramente la información que falta, porque no está totalmente completa, la información que debe estar faltando deben ser las redes estas que están por aquí. O sea, por alguna razón, vamos a ver aquí qué está pasando en R6. En R6 tengo mis dos vecinos, ¿sí? Del de arriba estoy aprendiendo dos prefijos y del de la derecha uno. Ahí está, ¿sí? El uno y el 4 me lo estoy aprendiendo por sentencias network. Y obviamente el 7 también. Aparece aquí con su i. Y si hacemos aquí el show IP route BGP, ahí está. Estoy llegando desde este router a todas las redes externas, a todas las redes que están de extremo a extremo. Es decir, todos los routers están aprendiendo las redes que están en los extremos de la misma. Es decir, desde esta y de este lado. ¿Sí? Por algún lado por aquí me debe estar faltando un vecino, que es lo que estoy tratando de verificar. Porque en IBGP, y con ese dato cerramos porque ya vamos a llegar al límite de los Q&A, es que en IBGP hace falta algo particular, que digamos, ese paso lo bypassé porque lo configuré directamente. Es que en IBGP tienen que existir, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que los routers, como al principio, establezcan una sesión, por ejemplo, R4 con R6, ¿sí? Y R5 con R4. Pero se va a volver necesario que R5 y R6 también establezcan una relación, ¿sí? Y ahí es donde viene un problemilla, porque IBGP requiere que la red esté 100% mallada para que funcione correctamente. Es decir, R5 en algún momento tiene que convertirse en vecino de R6 y R6 tiene que convertirse en vecino de R5, ¿sí? Y es ahí donde viene la necesidad de que esa información, de que la información que se están intercambiando
Se hace más fácil si la compartimos en vez de con las interfaces físicas, que sea con las interfaces loopback, que se republicarán por el protocolo de gateway interior que estoy utilizando en estos routers. Previamente no caí en ese tema porque la clase no es de los protocolos de gateway interior. Y entonces, antes de cerrar, quiero verificar que en R5, ya ves que R5 solamente tiene ese vecino, pero quiero ver cuál es la configuración de BGP. Eso es lo que falta, ¿sí? O sea, de momento, este router todavía no es vecino de R6, ¿sí? Que sería la información que nos falta. Para completar la red, este router tiene que ser vecino de R6. Y R6 tiene que ser vecino de R5. Y él sigue siendo solo. Y cuando digo eso, vean que en el medio no hay ningún cable. Eso lo hacen lógicamente. Y para poder hacerlo lógicamente, requieren que subyazca o que debajo de esto, en el underlayer, esté corriendo un protocolo de enrutamiento de gateway interior. ¿Para qué? Para poder alcanzar esa red. Es decir, yo le voy a decir a R5, mira R5, tu vecino es R6. Pero como no hay un link directamente conectado, y yo le voy a decir la información de la IP de ese otro router, debe haber alguien que se la diga, ¿sí? Y ese protocolo, como es señalización, va a ser EIGRP. Estos routers eh, en algún momento están ejecutando EIGRP, ¿sí? Ya previamente están ejecutando EIGRP. Pero no se la aprenden, el resto de la información no se la aprenden por eso, porque le hace falta que se complete en la vecindad entre R5 y R6 y viceversa. ¿Sí? Tiene que estar completamente mallada. Es un problemón porque existen múltiples adyacencias que hay que mantener. Por eso ahora hay en los proveedores y en los centros de datos cores libres de BGP. Y eso se hace con otras técnicas que veremos en otros videotutoriales. Bueno, chicos, el ejercicio era, a pesar de que tenía elementos muy puntuales, se hace largo porque hay que hacer las configuraciones e ir explicando simultáneamente. Pero como se dieron cuenta, era repetir los mismos comandos con diferentes IP y diferentes sistemas autónomos o como conveniese en cada punto. Bueno, nada más voy a dejar como unos minutillos ahí a ver si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, punto oscuro. Voy a abrir aquí el chat a ver qué tal. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, ya vi aquí mensajes directos. Aquí de Carlos. Ah, sí, bueno, estos son de los mensajes anteriores que me están avisando que la clave está diferente. Gracias. Aquí está Pedro Núñez preguntando que cuándo debemos utilizar sync o no sync referente al proceso de BGP. La primera es, o sea, eso de synchronization o no synchronization hace referencia a la relación que tiene BGP con el protocolo IGP. Es decir, que BGP no aprende una ruta si no se la aprende también el IGP, básicamente. Entonces, en función de si nosotros requerimos de que para que un router aprenda una ruta también se la sepa el IGP, utilizamos el synchronization. Si no, utilizamos no synchronization. Y la otra pregunta es si compartiremos la topología para los efectos laboratorios y pruebas. Y bueno, eso se lo dejo al equipo de CloudLamp porque, o sea, la topología, o sea, si que le toman un print screen ahora mismo, ¿no? Y porque esto está sobre un entorno virtualizado que, bueno, está en un servidor al cual está el acceso restringido de alguna manera. Pero entiendo que en algún momento, pues, sí tendrían acceso a algo como esto. Y por aquí Juan pregunta, ¿existe penultimate hopping? Bueno, eso es en MPLS. Sabes que está ese router que, sabes, hay un ingress layer router y un egress layer router. Básicamente, cuando el último router, antes de llegar al PE, que el PE es el que le entrega los datos al cliente, ese router que está antes del PE es el penultimate hopping
que es el que quita las etiquetas. Y, por aquí dice Julio, BGP utiliza hello. Bueno, no utiliza como un comando hello. Lo que utiliza son otros tipos de mensajes o bien para intercambiar información de las tablas, como los notifications, por ejemplo, o los updates, cuando hay cambios o errores, y el keep alive, ¿sí? Luego pregunta aquí Abel Vera, ¿se puede mezclar IBGP con RIP? Supongo que era la pregunta. Sí, no hay ningún problema que utilices algún protocolo. El tema es que obviamente eh, tendrás que observar las limitaciones que tiene RIP, ¿no? Con respecto a una topología que tenga BGP. Lo más normal y lo que yo he visto en todos mis años de carrera hasta ahora es que se utilice OSPF en el 99.99% de los casos. Juan nos pregunta si se está grabando. Sí, entiendo que se está grabando. Julio dice con redistributiva. Eh, no sé a qué te refieres, Julio, con esa pregunta. Y por último, Juan está preguntando por aquí, bueno, la última pregunta que llegó. ¿Algún libro que recomiende sobre BGP para profundizar en conocimiento? Está difícil esa pregunta. Principalmente porque hay muchos libros. Em, yo recomendaría enormemente que formaran parte de esta comunidad de CloudLamp, como para hacer un comercial, si me lo permiten. Pero si lo deben complementar con lectura, definitivamente recomendaría los libros oficiales de Cisco. No es porque le esté haciendo propaganda a Cisco, yo no trabajo para Cisco, pero los libros de Cisco son muy buenos. De hecho, hay uno que tengo, no lo tengo por aquí cerca, sí lo tengo por aquí. Que estoy estudiando actualmente para la certificación de CCIE, es la certificación oficial y me parece que la introducción que tienen sobre DGP es extremadamente buena. Se llama así tal cual, CCIE Routing and Switching Official Certification Guide, es muy bueno. Y después están los de siempre, ¿no? Ustedes se meten ahí en el Cisco Press y van a encontrar cientos de libros. No he encontrado uno que sea así como 100% como que el más fácil de aprender. Creo que la forma más fácil en que yo he aprendido cosas complicadas son con videos. Leyendo es como para profundizar más cosas muy puntuales, estructuras de header, mensaje, timers, cosas así por el estilo. Pero como mi trabajo requiere más practicidad, que uno sea más pragmático y que resuelva rápido, porque estamos en el progreso de servicio, me conviene más funcionamiento más que los detalles técnicos. Aquí pregunta John Bray Luna, ¿y eso puede sustituir la VPN tradicional, IPC, OS y otras? Y cuando se habla de esto en forma de gran escala PAN o se puede hacer en redes domésticas. Bueno, aquí hay varias preguntas aquí. BGP funciona para hacer enlaces router switch firewall de forma más segura. O sea, con respecto a la seguridad, o sea, BGP es un protocolo que nos va a servir para transportar información de enrutamiento, ¿sí? Los datos que viajen dentro de, no me refiero a la estructura del protocolo, sino yo utilizo o sea, yo me quiero comunicar con ustedes. Mis paquetes están viajando por la información que los routers están compartiendo, pero estos datos no son seguros si yo no coloco un túnel para estos datos. Ahora, BGP ciertamente tiene mecanismos de seguridad propios. De hecho, en las últimas versiones de BGP hay como entidades certificadoras para quienes publican, porque el peligro de BGP es que alguien pueda publicar información de enrutamiento incorrecta. Entonces ahora hay como entidades certificadoras que primero verifican que la información que tú estás publicando sea correcta. A eso sí puede ocurrir. Bueno, aquí Juan está recomendando MPLS Fundamental. Si quieren aprender de MPLS, sí, definitivamente, ese sería un buen libro. Aquí aparece cuarta pregunta. ¿Establecer BGP de todos los equipos desde uno solo se puede controlar No entendí la pregunta. ¿Establecer BGP de todos los equipos desde uno? Mm, no entendí la pregunta. Disculpa, Luna, no entendí la pregunta. Y bueno, Carlos está haciendo ya también referencia a otros iOS. Sí, ya hay que aprender a hacer estas configuraciones en XR, este, en los ASR, porque ya es donde generalmente se va
O sea, lo más normal es que el router de borde de una compañía ahora mismo sea algún tipo de ASR. Bueno, depende de la compañía también, pero lo más normal es que sea algún tipo de ASR y ahí es donde se establece la sesión BGP. La función de BGP, más allá de interconectar AES, y bueno, es que finalmente es esa. Aunque tú realmente puedes utilizar BGP dentro de tu sistema autónomo para otras cosas, ¿sí? Para tu propio uso particular de tu red. Y después está la otra variante de BGP, que es el MP-BGP, que es el Multiprotocol BGP, que ya sí es otra historia, donde utilizamos BGP para acompañar el NLRI, creo que serían las siglas, que es el mecanismo que utiliza, por ejemplo, MPLS para comunicarse. Entonces establezco IBGP entre los PE y después MPLS se encarga de transportar los datos hasta el otro PE. ¿Sí? Ese es básicamente. O sea, no solamente sería para interconectar los sistemas autónomos, sino para transportar información de enrutamiento dentro de otro protocolo de enrutamiento. ¿Sí? Última pregunta, ¿los usuarios que utilizamos en Linux tendremos la posibilidad de instalar el emulador EVE o solo cuenta disponible para Microsoft Windows? Esa sí es una pregunta, bueno, eso ya es como más inclinada a esta solución de EVE, ¿no? Eh, yo entiendo que sí, porque de hecho si se van a la página de EVE, por cierto, lo leí esta mañana, estaban como colocando un anuncio de no actualizar Ubuntu, por ejemplo. Entonces, obviamente, sí, es como una máquina de Linux. eh, y sobre esa máquina de Linux se monta el servicio de EVE y EVE, a su vez, todo eso está montado sobre alguna solución de hypervisor. Claro, y Mario le responde que lo emulamos en una virtual machine. Ciertamente, pero esa virtual machine tiene que tener un host OS, ¿no? Entonces ese host OS va a ser Ubuntu Server perfectamente. Ahí está. Yo lo tengo instalado en una virtual machine con Ubuntu, tal cual, ¿no? Ahí tenemos Linux. El tema es cómo esa máquina virtual habla con tu entorno físico o pseudo físico, que sería el hypervisor, y cómo te comunicas con eso. Bueno, chicos, ya superamos los 90 minutos. Para mí ha sido un inmensísimo placer haber compartido con ustedes estos minutos. Espero que hayan aprendido algo. Entonces, bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, chicos.